De terrorismos a terrorismos. 30. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. C. Parte 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El 13 de abril de 1866, a casi un año del magnicidio, se aprueba el acta de contracción que autoriza al secretario del Tesoro a iniciar el retiro de los greenbacks de circulación, contrayéndose el suministro de dinero. El propósito de los cambistas por controlar la moneda desde un banco central prevalece, aunado a la imposición del patrón oro. Para cuando la estrategia de siempre fue implementada, crear pánicos bancarios para obligar a la gente a aceptar un central bank, por lo que los banqueros asociados en la élite de poder que implementa este movimiento comienza por sacar el dinero de circulación, creando pobreza artificial en los Estados Unidos. En 1866 había 1.8 miles de millones de dólares en papel moneda circulando en los Estados Unidos, cerca del 50.46 del dinero per cápita. Tan solo un año después, 1867, 500 millones habían sido removidos. En 1876 quedaban solo 600 millones. 2/3 o el 66.6% del dinero contante en los Estados Unidos había sido absorbido por los banqueros en cobros de deudas, dejando únicamente el 14.6% per cápita en circulación. Para 1886 ya solo había 400 millones de dólares circulando, igual al 6.67% per cápita, cuando que el número de habitantes se había incrementado de manera exponencial, representando un 600% de pérdida del poder adquisitivo en 20 años. Recesiones y deflaciones de por medio, contracciones causadas por el manejo amañado del circulante por parte de los banqueros, y las monedas de plata fueron fundidas. En 1872, Ernest Seid fue enviado por el Banco de Inglaterra con 100.000 libras esterlinas, cerca de 500.000 dólares, a sobornar congresistas y desmonetizar la plata. Al año siguiente, el Congreso aprobó el acta de acuñación, por la cual se detiene la acuñación de dólares argénteos. El congresista Samuel Hopper, quien introdujo tal propuesta en el Congreso, aceptó que el proyecto había sido preparado por Mr. Seid. Otra de nuestras recurrentes casualidades del destino hizo que en 1873 acaeciera un pánico bancario. En 1874, el propio Mr. Seid confesó que en el invierno de 1872 a 1873 se encontraba en los Estados Unidos con la misión de desmonetizar la plata, como enviado de los gobernadores junta del Banco de Inglaterra. El éxito de su misión consiguió que ya solo se emitieran dólares en moneda de oro. Por algo será que la ley Seid fue considerada popularmente como el crimen de 1873. Sí, la cuarta ley de la moneda expedida el 12 de febrero de 1873 es considerada el crimen del 73, denotándose que el oro era la moneda de los ricos y la plata la del pueblo. Con oro se pasaban a acuñar monedas desde 1 hasta 20 dólares, incluyendo monedas de 5 y 10 dólares. Por su parte, las de plata se acuñaban de $1 para abajo, 50 centavos, un cuarto y un denario. Tan pronto como 1868 y la reventadura de la burbuja de prosperidad de la posguerra provocó la rebelión agraria. Los agricultores se organizaron y pelearon por subvertir el orden que les desfavorecía, demandando la nacionalización de los ferrocarriles, la abolición de los bancos nacionales y del negocio de futuros de la bolsa, así como un sistema tributario más equitativo, y la lucha prosiguió durante las siguientes 3 décadas. En un sistema político en el que a los miembros del Senado no los elegía el pueblo en una votación directa, sino que estos políticos elitistas eran designados por las legislaturas de los estados, se explica que aquella Cámara Alta fuese el reducto de los privilegiados. Y si la Suprema Corte, en un dictamen presentado en 1876, había declarado como parte de esa facultad el determinar que las legislaturas estatales fijasen las tarifas ferroviarias, esto propiciaría que los legisladores de los estados, por ser elegidos de manera directa, aprobaran leyes para el transporte y el almacenamiento mensurables y no arbitrarias y excesivas como eran por designios federales. Los magnates, después de una década,
habiéndose renovado a los jueces de la Suprema Corte, logran revocar los dictámenes de 1876 que les desfavorecían. Los capitalistas habían ganado la partida. De esa fecha en adelante, cualquier agresión a la propiedad privada de parte de las legislaturas estatales, cuyos miembros eran elegidos por el pueblo, debían llevar el visto bueno de la Suprema Corte, cuyos miembros eran nombrados por el presidente, con la aprobación del Senado. La historia posterior demostró que rara vez otorgaba a la Suprema Corte el visto bueno a un ataque sobre la propiedad privada. La clase dirigente poseía una invalorable salvaguardia. Los plutócratas extendían su dominio por todos los estados de los Estados Unidos. Así las cosas. Dado el juego rudo de los capitostes, no habría por qué extrañarse de que la Suprema Corte reformada anulase una ley de impuestos sobre las rentas aplicables a quien percibiera más de $4,000 anuales, aprobada en el Congreso, declarándola inconstitucional. El prototipo de la inflación causante de crisis realiza su tarea. Constatémoslo. Nuestra bolsa ha sido inflada hasta tal punto, se sobresalta John Hay, que debe reventarse algún día. Quizás ahora mejor que después, porque nuestros impuestos prediales han sido, creo, triplicados o algo así. Y aunque no pagamos este año, el pago viene ya. Constata a su vez Henry Adams. Serán 7 u 8 las depresiones acaecidas entre 1867 y 1893, los años decisivos de la consolidación monopólica y la agitación popular. Es decir, las sabandijas doradas propagan la tormenta para alumbrar el nacimiento de su monstruosa criatura. Más monedas de plata, más greenbacks por sí mismos no eran la solución, pero el bimetalismo resultaba simplemente más funcional y por tanto adecuado para satisfacer los requerimientos, tanto de un mercado creciente interno como para la apertura hacia los mercados externos a cuya conquista se dispone, única manera de superar las crisis recurrentes del fin del siglo XIX, dibujando el tránsito hacia ser una potencia capitalista imperialista. Y la disputa por el control monetario continuó. Para 1876, habiendo un tercio de trabajadores parados, la gente comenzó a levantar presión, obligando al Congreso a que organizara la Comisión de la Plata para estudiar el problema. Estudio que lleva a pronunciar un dictamen en el que se acusa abiertamente a los banqueros de la contracción monetaria padecida, pero el Congreso no actuó en consecuencia, estallando revueltas en el año de 1877, año en el que se celebra el centenario de la independencia que trajo la libertad y la justicia a Norteamérica. La dirigencia del Partido de los Trabajadores en Chicago tenía una idea de la panacea americana contrastante a los clichés prevalecientes. El sistema actual ha permitido que los capitalistas hagan leyes en su propio interés, leyes que lesionan y oprimen a los trabajadores. Ha convertido la palabra democracia, por la cual nuestros antepasados lucharon y murieron, en una caricatura, al dar a los propietarios una cantidad desproporcionada de representación y control en el Parlamento, denunciando a los capitalistas que se ven favorecidos por las subvenciones que el gobierno les otorga, en especial a los varones de la época, los magnates ferrocarrileros. Ha presentado al mundo el absurdo espectáculo de una terrible guerra civil por la abolición de la esclavitud negra, al tiempo que la mayoría de la población blanca, la que ha creado la riqueza de la nación, se ve obligada a sufrir una esclavitud mucho más hiriente y humillante. Por algo proceden, como Partido Popular, a deslindarse de la partidocracia burguesa, en procura de defender sus propios intereses. Pero, haciéndole justicia al trabajo esclavo, había que precisar que los negros, después de haber repletado de algodón las fábricas, pasaron de una esclavitud a otra, o al desempleo, cuando la fábrica advenía como la real casa del terror, de ser compelidos por el látigo y estar encadenados, pasan a estar sujetos por los hilos invisibles, juntos en este piso del infierno, gestionado por vampiros, convidados a que les curtan el cuero, sin distinción de razas, sexos o edades, diría Karl Marx. La gran huelga de 1877 es mandada a reprimir por el presidente Rutherford Hayes, 1877-1881, con tropas federales. Nada de socialismos. El mismo presidente Hayes veta
la ley sobre la remisión de la plata de 1878. Pero al dejar el gobierno se atreve a confesar: la tendencia atesoradora de nuestro país lleva a cambiar leyes, gobierno y moral, dar todo el poder a los ricos, producir el pauperismo y con él una luz de maldad y de crimen. Después de haber actuado en su favor, se atreve a denunciar la insidia de los ricos como mero desahogo de un cómplice inferior sometido a su poder, quedando consignado quién mandaba en los Estados Unidos. Por su parte, los varones del dinero se reúnen en la Asociación de Banqueros Americana, ABA, acordando que no se permitiría el retorno a los greenbacks. El secretario del ABA, James Well, promueve una petición para que se manipule al Congreso y a la prensa. Es recomendable a todos los que les incumbe hacer que los periódicos diarios y semanales más importantes, esencialmente a la prensa agraria y religiosa, se opongan a la circulación de dólares y greenbacks. Es recomendable que ustedes retiren el apoyo de todos los aspirantes a un puesto administrativo que no deseen oponerse a la emisión de dinero por el gobierno, rechazar el acta para crear billetes de banco o restaurar la circulación de dinero gubernamental proveerá de dinero al pueblo y afectará seriamente nuestras ganancias individuales como banqueros y prestamistas. Encuéntrense con sus congresistas y comprométanlos a apoyar nuestros intereses para que controlemos la legislación. Periódicos entregados como el New York Tribune pasan a hacer su trabajo, presionando al Congreso para que no actúe en contra de los soterrados intereses de los estafadores. Pero esta vez no consiguieron salirse con la suya, que el 28 de febrero de 1878 el Congreso aprobó la ley Sherman, permitiendo la compra de plata para las arcas del tesoro. La alianza popular se efectuó entre granjers, sindicalistas, greenbacks y plateros, presionando para su aprobación. Silver Purchaser Act, que permitía al gobierno comprar plata y emitir billetes de banco sin por ello acuñar dólares de plata. Por lo que aquello fue tan solo un paliativo que no afectaba al patrón oro vigente. La plata seguía sin ser redimible en los bancos. En el estira y afloja, en lucha por evitar que se salieran con sus intereses los poderosos, tan solo se conseguían defensas, pero no triunfos. Cuando, por su parte, los banqueros aceptaron conceder más créditos, haciendo que la recesión cesara por ese episodio. Entonces, el republicano James Abraham Garfield resulta elegido en 1881 presidente, habiendo sido un congresista que presidió la Comisión de Apropiación y miembro de la Banca y Moneda. Estaba al tanto de las manipulaciones monetarias, atreviéndose a tomar una actitud crítica en contra de los estafadores. Aquel que controla el volumen de dinero de un país es dueño absoluto de toda industria y comercio. Y cuando te das cuenta que todo el sistema es fácilmente controlado, de una manera u otra, por pocos hombres en la cima, no te tienen que explicar cómo los periodos de inflación o depresión se originan. El 2 de julio de 1881, Garfield fue asesinado a 4 meses de su toma de posesión. Su muerte le fue imputada a un elector fanático que así consiguió hacer del vicepresidente Arthur el presidente Arthur, y Chester Arthur se puso a modo. Arthur era un honorable republicano a quien pocos años antes el presidente Hayes lo había despedido de la dirección de la aduana de Nueva York por ser esta un enclave corrupto. Con la frescura de mentalidades todavía no obnubiladas por la tara que crea la propaganda, la indoctrinación mediática que programan los dominantes. Henry Adams da cuenta de la maquinación empleada por los banksters, puesta en práctica una y otra vez. El instrumento favorito de la clase acreedora ha consistido en operar primero una contracción en el circulante monetario, que quiebra a los deudores, y entonces provocar una inflación que produce un incremento cuando ellos venden la propiedad que han conseguido. Tales son las prácticas y las instituciones de la codicia, prácticas que se van acentuando y provocando el caos para rendir la economía a la dominación crematista. Adams también se da cuenta de que se estaba efectuando un traslape en la detentación hegemónica que se traslada de Inglaterra hacia Norteamérica, pero esto hará de los Estados Unidos un monstruo imperialista dominado por grandes monopolios, naciente imperio que no tendría emperador sino un círculo estrecho de beneficiarios transnacionales, no dejando también de advertir la mano de los banksters de Europa detrás de esta transición transatlántica, los Rothschild, los Harcourt. En sí,
los banqueros judeo-alemanes, los propios prestamistas del Banco de Inglaterra, la infernal judería, está arribando a Norteamérica. Y Henry se hace una pregunta crucial: ¿por qué el judío alemán debe ser el objetivo y el fin de nuestros triunfos más grandes en la ciencia y en la civilización? Alusiones a la infernal judería, que serán fácilmente descalificadas y juzgadas de arbitrariedades antisemitas, pero aquello era la revelación de que el naciente imperio estaría dirigido por la judeocracia. De aquel entonces a la semana de la humillación nacional, solo hay una soterrada línea de continuidad.